Cordial saludo, mi nombre es Angie Paola Salcedo Quirós del CEA de Acacías, del curso de nutrición vegetal. A partir de esto, relacionaré conceptos de absorción de nutrientes en las plántulas de frijol. Bueno, dentro de este proceso se seleccionó semillas de frijol para sembrarlas de la siguiente manera: 3 vasos con arena de peña sin lavar, 3 vasos con arena de peña lavada, 3 vasos con la mezcla de arena lavada y suelo fértil, 3 vasos con arena lavada donde a este tratamiento se le aplicó 1 gramo cada semana posterior a su siembra, y por último 3 vasos con suelo fértil, siendo para este experimento 5 tratamientos donde se inició el día 12 de septiembre de 2025 y a la fecha emergiendo con normalidad. Dentro de este experimento se da por las 2 vías principales, que son la simplástica y la apoplástica, donde son fundamentales para el ingreso de minerales y el movimiento de agua hacia la xilema. La vía simplástica es el movimiento que ocurre a través del citoplasma de las células, pasando de una célula a otra mediante plasmodesmos. Estos son canales citoplasmáticos que conectan células vecinas. Dentro de nuestras plántulas, las características fueron permitiendo un control selectivo del transporte, ya que las sustancias atraviesan membranas plasmáticas, lo que regula la entrada de iones y metabolitos. También especialmente importante para el movimiento de los nutrientes como el fósforo, potasio y nitrógeno en forma de iones. Está predominando una vez que el agua y los solutos han pasado la endodermis, donde la banda de Caspary bloquea el paso apoplástico. La vía apoplástica, donde el transporte se da por el espacio extracelular, es decir, a través de las paredes celulares y los espacios intercelulares sin cruzar membranas plasmáticas. Dentro del frijol es más rápida para el movimiento del agua y nutrientes disueltos, especialmente en las capas externas de la raíz, epidermis y corteza. Sin embargo, al llegar la endodermis, la banda de Caspary, una franja de suberina impermeable, interrumpe el flujo apoplástico, obligando a los solutos a ingresar al simplasto para poder continuar hacia el xilema. Esto, en las raíces jóvenes del frijol, el agua y los nutrientes pueden avanzar libremente por vía apoplástica en las capas externas, pero antes de entrar al xilema deben cruzar la membrana plasmática en la endodermis, integrándose al simplasto. Esto nos asegura que la planta regule que sustancias lleguen al sistema vascular y evita la entrada de elementos tóxicos. Dentro del ingreso de nutrientes al sistema radicular en las plantas del frijol, se da por un proceso crucial para su crecimiento y desarrollo de la plántula, que es por absorción, donde el ingreso de nutrientes ocurre principalmente en la zona pilífera o zona de pelos radicales ubicada detrás de la cofia. Los pelos radicales aumentan enormemente la superficie de contacto entre la raíz y el suelo, facilitando la absorción. También los nutrientes en los suelos deben encontrarse disueltos en la solución del suelo para ser absorbidos, como los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, o micronutrientes como el hierro, zinc, manganeso, entre otros. El ingreso se da por el transporte hacia el interior desde las células de la raíz para darse por difusión pasiva, un movimiento de iones desde una zona de mayor concentración en la solución del suelo hacia una zona de menor concentración en la raíz. Ocurre, por ejemplo, como el fósforo y potasio cuando su concentración en el suelo es suficiente. También el flujo de masa, los nutrientes se mueven junto con el agua que la raíz absorbe por transpiración
Importante para esto los elementos como los nitratos, calcio y magnesio. También se da por el transporte activo. La raíz gasta energía ATP para bombear nutrientes en contra del gradiente de concentración. Es clave para la absorción de iones como el potasio y fosfatos. Una vez dentro de la raíz, los nutrientes avanzan hacia el xilema a través de dos vías, apoplástica y simplástica. Esto también define que el frijol como leguminosa forma nódulos en sus raíces con bacterias del género Rhizobium, las cuales fijan nitrógeno atmosférico y lo transforman en amonio, disponible para la planta. Mejoran la disponibilidad de nitrógeno en el sistema radicular. El ingreso de nutrientes en las raíces de frijol también dependen de disponibilidad en la solución del suelo, transporte físico, difusión, flujo de masa y energético, transporte activo. Rutas internas, apoplasto y simplasto, simbiosis como el Rhizobium para fijar el nitrógeno. Bueno, en los ciclos biogeoquímicos del NPK, el nitrógeno es el esencial para la formación de proteínas, aminoácidos, clorofila y ADN, pero las plantas no pueden absorber el nitrógeno atmosférico directamente. Su ciclo implica procesos biológicos y químicos que lo transforman en formas asimilables. Esto se da por fijación, como bacterias como Rhizobium en frijol y otras leguminosas capturan el N2 del aire y lo convierten en amonio. También ocurre por descargas eléctricas, rayos o procesos industriales como los fertilizantes. La amonificación también se da por la descomposición de materia orgánica, hojas, raíces, excretas, que libera amonio al suelo. Y la nitrificación, que se da por bacterias nitrosómonas, convierten el NH4 en nitrito. Y las bacterias como la Nitrobacter convierten el NO2 en nitrato, la forma más absorbida por las plantas. La asimilación, las raíces absorben el NO3 o NH4 y los incorporan en aminoácidos y proteínas. La desnitrificación, bacterias sensuales pobres en oxígeno devuelven el nitrógeno a la atmósfera como NO2, cerrando el ciclo. Y por último, pues el frijol, la simbiosis como el Rhizobium permite fijar el N2, reduciendo la dependencia de fertilizantes nitrogenados. El fósforo es fundamental para la energía ATP, el ADN y las membranas celulares para el desarrollo de raíces y semillas. Esto contiene una fase gaseosa significativa, por lo que su ciclo es más lento. Se encuentra en rocas fosfatadas, suelos y organismos. Se da por meteorización, absorción, ciclo biológico, sedimentación, y a través de eso nos favorecen las plantas de frijol la fijación del nitrógeno, crecimiento de las raíces y la floración. Para el potasio, regula la apertura de los estomas, la síntesis de proteínas, el equilibrio osmótico y el transporte de azúcares. Esto nos forma compuestos gaseosos, no forma compuestos gaseosos, lo que se encuentra como iones en minerales, agua del suelo y tejidos vegetales. El potasio mejora la resistencia a las sequías y enfermedades, regula la transpiración y la producción de los granos. Bueno, en las relaciones iónicas, el antagonismo y sinergismo de minerales son relaciones
iónicas en las plantas como en las plantas de frijol se refieren como la presencia, absorción y concentración de ciertos minerales en el suelo o en los tejidos vegetales. Pueden interactuar entre sí afectando su disponibilidad o el uso dentro de la planta. Estas interacciones pueden ser antagónicas, competitivas o sinergismos, cooperativas y son clave para una nutrición balanceada. Pues aquí tenemos mostramos lo que ocurre en cada presencia de estas dos interacciones. Por ejemplo, un exceso de potasio puede reducir la absorción de magnesio, afectando la fotosíntesis y el desarrollo de granos. También la combinación de fósforo y molibdeno estimula la actividad de las bacterias Rhizobium, aumentando la fijación de nitrógeno. Pues estos dos ejemplos, uno es para el antagonismo y la otro para el sinergismo. Bueno, como podemos observar, estas son las evidencias de la germinación de las semillas de frijol cuando ella absorbió agua a través de la testa. De allí se activó las enzimas que movilizan los nutrientes de los cotiledones para alimentar el embrión, y como podemos observar ya tenemos la raíz primaria llamada radícula y también el hipocotilo, que es el tallo embrionario donde ayuda a empujar para que se pueda observar. Ya en este proceso podemos ver cómo la planta requiere de agua, luz solar y nutrientes para su previo crecimiento. Bueno, estas evidencias ya se observan las plantas, ya no dependen de las reservas de la semilla. Sus tallos sostienen las primeras hojas verdaderas, que son las encargadas de hacer fotosíntesis para producir su propio alimento. Las raíces ramifican para tomar agua y nutrientes y empieza a formarse nódulos que le ayudan a obtener nitrógeno del aire. Es una fase clave porque de aquí en adelante la planta crecerá más rápido y se fortalecerá para producir flores y frutos. En la segunda imagen presenta síntomas de marchitez, decoloración y posibles lesiones en las hojas. Y el tallo sugiere una enfermedad como la fusarium, causada por un hongo del género Fusarium. Estos hongos fusarios son patógenos comunes del suelo que pueden causar pudrición de la raíz, marchitez vascular, y al observar otros vasos en los tratamientos se evidencia que hubo emergimiento y muerte del tallo principal. Esto fue tomado a partir del sexto día, donde se evidenció que hubo apertura, hubo emergimiento, pero pues hubo muerte del tallo. Bueno, en estas evidencias se observa más al día 18, días después, donde las hojas están totalmente verdes. Se observa bastante la fotosíntesis y aparte de eso tenemos como la apariencia definida de la infección por Fusarium. Esto hubo varias lesiones foliares en algunos tratamientos donde se plasmó en la bitácora, que a continuación se las mostraré. Así es como finalmente registré en la bitácora de campo en el municipio de Puerto López Meta con las semillas de frijol común, el barrio Villa del Río, y la fecha de siembra que fue el 12 de septiembre de 2025. La primera variable fue los registros de edad, que eso se evidencia los días después de cada germinación en cada tratamiento.
Luego tenemos la otra variable que es DHB, que son los días hasta la hoja verdadera. Allí pude notar que en todos los tratamientos no hubo pues germinación y pues no pudieron llegar hasta la hoja verdadera. También tenemos los datos de los números de hojas verdaderas. Para algunos, como podemos observar en las anteriores evidencias, yo tomé apunte por cada tratamiento y por cada vaso, los números de hojas, donde el total, porque luego sacaremos las variables finales, que es la defoliación. Luego tenemos el recuadro del desarrollo del cultivo, donde registré el crecimiento diario de la planta en centímetros, cada 3, 6, 9, 12, 15 y 18. El día 21, pues por la fecha de siembra, no logré llegar hasta el día 21. Por lo tanto, la casilla está vacía. Allí notoriamente se puede ver el desequilibrio de crecimiento en las repeticiones y los tratamientos. Una de lo que más me impactó fue el tratamiento 5, donde se dio mejor el crecimiento de la planta y se evidenció hojas bastante verdes y no hubo ataque del hongo. Luego tenemos las variables de registro CS, que es la cobertura del suelo. Lo que fue la cobertura del suelo, lo que hice fue medir cada vaso, el porcentaje visualmente, cuánto me estaba abarcando en raíces y cuánto me está abarcando en suelo o arena, o dependiendo de cada tratamiento. Por eso vemos que algunas hay bastante enraizamiento y en otras hubo muy poco enraizamiento y muy poco crecimiento. En el registro también, por último, está el registro DF, que es la defoliación de las hojas. Pues en este caso fue por el hongo Fusarium. Evidentemente hubieron tratamientos donde sí hubo bastante defoliación, como lo podemos ver en el tratamiento 5 o tratamiento 4. Esto, a partir de aquí, doy información que el tratamiento 3 no hubo ningún emergimiento. Traté de sembrarlo nuevamente, pero pues por tiempo no se me daba. Entonces pues evidencié en la bitácora ninguna información, porque pues no hubo ningún emergimiento. En el T1R2 tampoco. Fue un vaso donde después presencié un hongo por encima del suelo, de la arena. Entonces tampoco se pudo registrar esta información.
Con esto concluyo mi experimento de nutrición vegetal, aportando que ha sido de mucho conocimiento y pude entender el mecanismo de la planta para objetivizar el tema del abono y pues así tener en cuenta que pues eh, todo es un tema de seguimiento y para poder hacer el debido control a nuestro experimento. Muchas gracias